Bueno, en esta ocasión me gustaría hablarles del cuestionario que va a ser aplicado a los potenciales clientes que van a ser encuestados. Bueno, en primer lugar, en nuestro trabajo de culminación de carrera, determinamos que nuestra población vamos a escoger de acuerdo a la zona en la que queremos aplicar, ¿verdad? En la zona en la que queremos instalar nuestra empresa o negocio. ¿Y cómo definimos eso primeramente? Bueno, en la inscripción del tema de tesis se había definido que en este caso todos los trabajos de tesis, todas las empresas o negocios serían aplicables a la ciudad de Coronel Oviedo. Entonces nuestra población en común va a ser Coronel Oviedo y después se determina, se va disminuyendo para que esa población no sea la totalidad, se va determinando de acuerdo a qué rubro se escogió. Determino entonces que mi población van a ser los posibles consumidores del producto que voy a ofrecer o los posibles clientes que recurran al servicio que voy a ofrecer también. Dependiendo a eso, entonces verifico si mi producto va a estar dirigido a personas mayores de edad, a personas menores o a mayores de edad que adquieran productos para niños, por ejemplo. Entonces es muy importante esa definición de la población porque en base a eso voy a partir para poder ir también elaborando el cuestionario. De la población que se seleccione, de una vez definida la población, si veo que mi producto voy a comercializar en Coronel Oviedo y las personas a las que me voy a dirigir son las personas que en este caso voy a tomar como ejemplo uno de los proyectos de inversión de las compañeras que está enfocado en la venta, en la comercialización de huevo. Entonces, ella se va a dirigir a todas las personas que consumen huevo o a todas las empresas que utilizan como materia prima huevo. Entonces, en primer lugar, definir a cuál de esos rangos se va a enfocar. En este caso, la compañera se enfocó porque podría ser también dirigirse a los consumidores directos y los consumidores directos podrían ser los pequeños consumidores, ¿verdad? Los locales, las familias. En ese caso se podría tomar como población a la totalidad de Coronel Oviedo, por ejemplo. Entonces, de ahí en la encuesta, consultarle si realmente consume o no huevo. Eso podría ser un ejemplo. En este caso, la compañera se va a enfocar en la gente, en las empresas que toman como materia prima el huevo. Entonces, en primer lugar, en nuestro cuestionario vamos definiendo a qué sector se enfoca, a qué sector va a ir dirigido mi cuestionario. Si mi sector, si mi empresa es una empresa de gimnasio o es una empresa de venta de ropa, entonces, ¿qué debo de consultar primero? Primero debo de consultar si el tipo de persona que va a responder mi encuesta es la adecuada o si el tipo de empresa a la que me estoy dirigiendo es la que realmente es parte de mi población, de mi muestra. Entonces, identificar muy bien en las primeras preguntas si corresponde o no a la muestra que seleccionamos en principio. Si nosotros definimos que nuestra muestra de estudio van a ser los locales que se dedican a la utilización, o que utilizan como materia prima el huevo, entonces debo de consultar si el negocio está dentro de esos rubros. En este caso, efectivamente, consulta a la compañera si el rubro al que se dedica la empresa es panadería, confitería, porque hay casos que están los dos juntos. Entonces, en este caso preguntó eso y en el otro dividió. Y después también hamburguesería y lomiterías. Determinó que estos son los rubros a los que ella se va a enfocar, porque sabemos que hay diferentes rubros y hay infinidad de actividades también a las que se dedican los negocios. Están los restaurantes, están los copetines, muchísimos más que se podrían haber citado aquí. Una opción también es
agregar como una pregunta extra, que creo que ya hicimos en el cuestionario digital, agregamos una consulta que el cliente pueda responder, que el posible cliente encuestado pueda responder, que es una opción de otro, y ahí que pueda escribir el encuestado. Entonces, con eso también le damos un parámetro de preguntas cerradas, pero con una posible pregunta abierta, ¿verdad? De que una opción abierta para que escoja otro rubro. Bueno, con eso definimos primeramente entonces si corresponde y en el caso de que sean una empresa o un negocio que se va a dirigir directamente al encuestado y que necesitemos, necesitemos identificar si el encuestado reúne las condiciones también. Entonces, en ese caso, las posibles preguntas iniciales son edad, rango de edad, sexo, por ejemplo, eso se aplica para las empresas, para los negocios que están preparando las compañeras de gimnasio, también de entrenamiento personal, también el de diseños gráficos. Se le podría consultar en esos casos el rango de edad al que pertenece, estipular unos rangos de edades que coincidan. Entonces, si yo pregunto de 18 a 22 años, estoy poniendo 4 años entre eso, que mi rango de edades coincidan. Ir aumentando de 4 en 4, por ejemplo, para que coincidan los rangos. O si voy a determinar para ampliar un poco más el rango, si es que yo quiero saber solamente si pertenece a la juventud, si es adulto mayor, puedo ampliar también el rango de edades. Estipular que mi rango de adolescencia sea desde 18 a 25 años, por dar un ejemplo, ¿verdad? Podría ser diferente. Y determinar que de tal a tal edad va a ser adulto, después adulto mayor. Entonces, eso se puede definir también en en las primeras preguntas. También si corresponde, si me va a ser útil la información de si es mujer o varón, entonces solamente en esos casos preguntar si es del sexo femenino o masculino. Entonces esas preguntas van a variar de acuerdo al rubro del negocio. Las primeras preguntas en las que identificamos al encuestado van a variar de acuerdo al rubro. Seguimos. En las siguientes preguntas nos enfocamos en reconocer el rango de frecuencia con el que consume o adquiere el servicio que estamos queriendo prestar. En este caso, se consulta con qué frecuencia se provee su negocio del producto. Y la misma opción también puede ser para los servicios. La frecuencia de utilización del gimnasio, la frecuencia de utilización de los centros de entrenamiento, la frecuencia con la que recurre a diseños gráficos u otro rubro que pueda surgir. Entonces, en las siguientes preguntas, enfocarnos en eso. Después de eso también estas preguntas para reconocer la frecuencia se pueden plantear en una o dos preguntas. Se pueden hacer en más de una pregunta, como lo está haciendo en este cuestionario. Aquí pregunta una frecuencia de cada cuánto. Y la siguiente pregunta ya le sigue. Ya pregunta cuál es la cantidad que adquiere. Si diariamente escogió, diariamente, ¿cuánto compras diariamente? Entonces puede ser de 6 a 10, por ejemplo, ¿verdad? Sería una opción de respuesta. Si en el caso de que sea otro rubro, puede ser con qué frecuencia asiste a un gimnasio y puede especificar entonces después en la siguiente pregunta planteada, especificar si es una hora, 2 horas semanal, 2 horas diaria. Entonces, ya de acuerdo a la pregunta que se planteó para que haya una continuidad
con lo consultado, ¿verdad? Y también para que no haya redundancia de consultas. El entrevistado, el encuestado, siempre va a querer invertir el menor tiempo posible, ¿verdad? Sabemos que eso también es un factor que debemos de cuidar en el momento de elaborar las preguntas. Y después de eso ya se puede consultar cómo le gusta adquirir el producto o servicio. En este caso ya le consulta, en la cuarta pregunta ya le consulta cómo le gustaría adquirir el producto. Se puede preguntar también en los casos de productos o servicios, se puede preguntar de manera a diferentes planteamientos si prefiere recurrir al local, si prefiere que sea con delivery, utilizar también esos términos de delivery, de, de entrega a domicilio, se puede también. Y en este caso pregunta también en las opciones de adquisición del producto, eh, pone entre las opciones, si es por preventista, esto se puede determinar que es una opción de pedidos previos. Esto también se puede aplicar a los servicios. Entonces, se puede consultar. ¿Le gustaría reservar, si es que le gusta reservar, por ejemplo, un espacio exclusivo para su gimnasio, para su centro de entrenamiento? Entonces, determinar en las preguntas si cómo realmente el cliente prefiere. ¿Esto para qué sería? Para que nosotros podamos tener una, una estadística de qué forma están prefiriendo más los encuestados acercarse al producto o servicio que vamos a ofrecer. Con esto podemos determinar si nuestro producto vamos a necesitar que sea con entrega o si vamos a cubrir ya la necesidad, la demanda del mercado, teniendo en venta solamente en el local. Y sabemos que eso también implica reducción de costos. Entonces es muy importante también consultar esto. Si con esta consulta nosotros ya vamos a saber si la mayoría de los clientes prefieren que se les lleve hasta el local un entrenador y que entrene en su casa, entonces yo ya sé que voy a tener que tener costos de combustible, de vehículo, de transporte o de traslado. Lo mismo también con la venta de algún producto. Si mis clientes prefieren que se les lleve hasta el local, también debo de contemplar después en mi presupuesto la inclusión de gastos en combustible, gastos en adquisición de transporte. Bueno, seguimos con las siguientes posibles preguntas. Aquí consulta ya el tipo de producto que quieren adquirir. Y eso también, si hay variedad de producto, si hay variedad, en los casos, por ejemplo, que sea un comercial en donde se vende productos de consumo masivo, entonces sabemos que hay varios, que existen varios productos de consumo masivo. Entonces, en ese caso, se debe de especificar los productos que se van a tener en el local. Se debe de especificar para que de acuerdo a eso, o en todo caso, si no se va a tener en el local, para poder argumentar del por qué no van a estar vendiendo. Si yo tengo un comercial de venta de productos masivos y no estoy teniendo en venta arroz, harina, que son cosas del producto de la canasta básica, básico es, ¿verdad? Tener eso en existencia. Entonces debo de especificar en mi pregunta para que mi encuestado, porque esa va a ser la muestra que va a valer después en la aplicación de mi trabajo, de mi negocio. Yo puedo argumentar entonces que no voy a vender yo harina porque el cliente no es lo que busca había sido en un centro en un comercial de productos masivos. Entonces, esto va a hacer que se pueda justificar la venta o no de unos productos o de servicios también. Cuando hablamos de servicios, también especificar entonces cuáles son los posibles servicios que uno puede ofrecer, sí, dependiendo del rubro del negocio que ustedes hayan escogido. Si tengo un centro de entrenamiento,
Debo de especificar entonces los tipos de servicios que se puede adquirir en un centro de entrenamiento o en un gimnasio. Especificar esos productos, también lo mismo en una empresa de diseño gráfico. ¿Cuáles son los posibles servicios que se puede adquirir ahí? Y entonces, de acuerdo a la estadística, para poder determinar con cuáles nos quedamos. Sabemos que la variedad muchas veces no garantiza también, no garantiza que la rentabilidad sea proporcional a la variedad. Bueno, las preguntas siguientes. En este caso, consulta de dónde suele adquirir sus productos. Esto ya es también en base a la observación de la competencia. Si yo en la observación de mi competencia, ustedes cuando observen quiénes son sus competidores, ya determinaron que las despensas, los comerciales, las distribuidoras son competencia para ustedes porque está vendiendo el mismo producto o está ofreciendo el mismo servicio que ustedes. Entonces, se debe de especificar eso para que de acuerdo a eso también podamos determinar cuál es nuestra competencia más fuerte. De acuerdo a lo que mayormente se esté marcando, entonces eso vamos a determinar que es nuestra competencia más fuerte. Y en base a eso también para poder hacer luego estrategias de comercialización, ¿verdad? Vamos a poder enfocarnos más también a la competencia. Eso también es una estrategia de marketing, enfocarnos un poco a la competencia, comparar un poco los servicios, los valores que se le está dando en el negocio que está en el mismo rubro. Después, algunas consultas para que podamos remarcar en esta parte de la pregunta de la competencia también estamos viendo, estamos analizando la oferta que existe en el mercado. Atiendan también esto que en nuestra encuesta estamos haciendo preguntas que se enfocan a responder a las variables que mencionamos en nuestro estudio de mercado. Recordarán ustedes que en ese cuadro, en esa tabla de operacionalización de variables, hablábamos de oferta, de demanda, de precio, de comercialización también. Entonces, todas esas variables se contemplan en estas preguntas. Con estas preguntas buscamos responder también a poder identificar la realidad de nuestro mercado en relación a la oferta, en relación a la demanda, en relación al precio, a la comercialización, porque esas fueron las variables que determinamos en nuestro estudio de mercado. Entonces, eso es muy importante que ustedes también manejen bien para que para que sean habilidosos también en el momento de la defensa del trabajo, de conocer, de identificar muy bien cuál es la función, cuál es el objetivo del estudio de mercado. Y el estudio de mercado se enfoca realmente en conocer lo que es la situación real del mercado en relación al producto o el servicio que están ustedes queriendo ofrecer. Y así también eso se traduce en el objetivo general que habíamos determinado. Recordarán ustedes que el estudio de mercado tiene un objetivo general, que es conocer la situación varía un poco, ¿verdad? Cada objetivo varía, pero en resumidas cuentas es lo esencial de eso, ¿verdad? Conocer la situación del mercado en relación al producto o servicio que se está ofreciendo. Por eso es que todo se va encadenado. Va encadenado el objetivo general con los específicos. Después, en consecuencia, están las variables. En consecuencia, vienen las encuestas y también los resultados. Así es más o menos para ir hilando un poco nuestro trabajo. Después ya vamos preguntando un poco más acerca del parecer del cliente. ¿Cómo se siente el cliente en relación a los comercios que ofrecen los mismos productos? Si están conformes, disconformes, si esa disconformidad se puede también preguntar si están muy conformes, poco conformes, disconformes. Entonces se puede utilizar también varios términos para esas consultas.
Después, la calificación del precio. Esto es lo que yo les decía, ¿verdad? Que es una de las variables principales que teníamos, que es el precio. ¿Cómo considera el encuestado? ¿Cómo se siente el encuestado en relación al precio del producto o del servicio? Si considera que el precio es bajo, si es regular, si es alto o si es muy alto. Entonces, darle esas opciones para que pueda marcar. Y en base a eso, podamos nosotros fijar nuestro precio del producto. Entonces, en base a eso, podemos nosotros después guiarnos para poder fijar el precio del producto. Si todos los encuestados contestaron que es muy alto, entonces ya es también un parámetro para nosotros para poder considerar en nuestra estrategia. La determinación de precios es también una suma de muchas variables que tenemos que tener en cuenta. Seguidamente a la consulta de cómo se siente el encuestado con el precio, ya se puede consultar cuánto invierte en el producto o servicio. Aquí ya vemos por eso la consulta de cuánto en promedio. No hay necesidad también, no es necesario que exactamente cuánto invierte consultemos. Siempre un promedio del monto que invierte en el producto o servicio. En este caso hay parámetros. Esta parte, por ejemplo, falta corregir un poco que después en el ejemplo les voy a mostrar. Estos parámetros deben de coincidir mejor, ¿verdad? Si yo estoy poniendo de 100 a 500, que sea correlativo nuestros promedios y que vayan también en montos proporcionales, ¿verdad? Entonces, si voy alzando 400.000 guaraníes, entonces que sea 400.000 guaraníes en aumento progresivo mis consultas de precio. En este caso, eso sí, falta corregir en este ejemplo. Tenemos aquí 2.500.000 a 2 millones, después saltó ya a 5 millones y después saltó a 10. Entonces, aquí lo ideal sería que coincidan los montos de 400 en 400, por ejemplo, y después ponerle ya una opción de otros. Si alguien gasta un poco más que esto, entonces le damos una opción de otros y le dejamos con menos opciones de pregunta. También la otra opción, esta también es válida, y podríamos ponerle aquí 1.500.000, ya que ese fue nuestro último monto. Y estaría mejor de esta manera también. Bueno, entonces ahí vamos a tener un parámetro también para ver si esto en búsqueda también de responder después al terminar nuestro trabajo acerca de si es rentable o no nuestro proyecto de inversión. Con esto vamos a ver cuánto realmente están invirtiendo la gente en el producto o servicio que queremos nosotros lanzar. Si vemos que la gente invierte menos de lo que nosotros estamos estipulando, entonces ya nos da una pauta de que probablemente no sea tan rentable nuestro negocio, ¿verdad? Pero eso también no es bueno determinar ya de antemano, ¿verdad? Podemos ir viendo con los siguientes estudios si verdaderamente va a ser rentable. Porque si invierte muy poco monto, pero si son varias personas, al final puede que logremos la anhelada rentabilidad. Bueno, seguimos con las siguientes preguntas y en estas consultas ya le hacemos el grado de satisfacción del cliente, del encuestado en este caso, en relación a los comercios que existen en la ciudad de Coronel Oviedo y que son del rubro, y mencionamos el rubro, ¿verdad? Si es el rubro de venta de comercialización de productos, si es la producción de tal producto, o también si es el grado de satisfacción con el servicio y mencionamos cuál es el servicio que hemos escogido. Aquí le damos las opciones de satisfecho, muy satisfecho, poco o nada satisfecho. Esto para poder también ir conociendo su grado de satisfacción. Y lo importante también sería agregarle, como en este caso la compañera agregó, agregarle unos indicadores del por qué
del por qué adquiere el producto o servicio. ¿Qué aspectos son los que tiene en cuenta para poder elegir ese producto? Y en este caso podemos darle la posibilidad de que elija más opciones, que sea un abanico de opciones con una posibilidad de opción múltiple, por ejemplo, que si tienen en cuenta la calidad, el precio, la ubicación del negocio, la buena atención, la comodidad, aquí se puede ya ir mencionando unos indicadores que también hablen, como en este ejemplo, acerca de la ubicación del negocio. Entonces vemos ya con esto si es que la gente tiene en cuenta o no ese punto para ir determinando después en nuestro estudio técnico si va a ser influyente o no el determinante o no la ubicación de nuestro negocio. Porque hay casos que de repente el cliente solo quiera recibirlo en su domicilio. Entonces, en esos casos no va a ser de mucha influencia la ubicación de nuestro negocio. Bueno, y por último, cerrar una consulta, cerrar la encuesta, el cuestionario, con la pregunta de si le gustaría o no la habilitación de un nuevo local que se dedique a la venta o distribución o comercialización del producto o del servicio en la ciudad de Coronel Oviedo en este caso. Con eso cerraríamos la consulta y con eso también tendríamos un cuestionario bastante razonable en el grado de preguntas que se están lanzando al encuestado. Esto no le llevaría mucho tiempo responder y sería también para nosotros una posibilidad de poder obtener mayores resultados. Bueno, este cuestionario se agrega al trabajo en el anexo, va en este formato. Se puede elaborar directamente en Word o también en un procesador de texto, o también se puede recurrir directamente a la herramienta que es para elaborar cuestionarios electrónicos. En el caso de que alguno ya conozca y en el caso de que alguno no conozca todavía, les quiero mostrar. Para un cuestionario electrónico recurrimos a los formularios de Google. En este caso, aquí tenemos formularios. Ya tengo elaborado, creo que me habían pasado. Sí, acá tengo, la compañera me compartió su cuestionario electrónico y es lo mismo, pero traspasado en lo que es virtual, en un cuestionario electrónico, para poder compartirlo y no tener que recurrir. Con esto complementamos también nuestro objetivo de dar un aporte a lo que es el ambiente, a nuestra casa común, término muy utilizado y mayormente también en la actualidad cuando nos referimos acerca del ambiente. Y este término también es muy utilizado para la gente del decanato de ciencias empresariales. El decanato de ciencias empresariales se centra mucho en el cuidado también del ambiente. Entonces, eso les comento para que ustedes puedan tener en cuenta también en el momento de sus defensas, tener en cuenta el cuidado del ambiente. ¿Cómo contribuye al cuidado del ambiente el negocio que van a habilitar? Eso es un punto muy importante a tener en cuenta. En esta herramienta se digitalizó el cuestionario y es esto lo que se va a compartir entonces con los posibles clientes. Es lo mismo traducido. Aquí ya se fue cambiando un poco más las opciones. Hay las mismas consultas. Aquí tenemos todo. Acá ya se mejoró el rango de precios por los montos que ya van coincidiendo mayormente. Acá tenemos las opciones de marcar varias opciones, un casillero y en el último si es que le gustaría que habilite. Bueno, en la elaboración de estas preguntas, creo que ya manejan, pero de igual manera podemos ir trabajando sobre eso. Es, es muy accesible después para el traspaso de los resultados. Acá tenemos las respuestas que se están dando. Estas respuestas tienen que coincidir con la cantidad de muestras. Si mi muestra dice que tengo que tener 362,
personas encuestadas, entonces mi respuesta tiene que coincidir con eso. Y tengo que enfocarme realmente a las personas que son parte de mi muestra para que sea un trabajo valedero, ¿verdad? Para que sea una muestra significativa realmente, entonces dirigirme a los que determiné. En nuestro estudio de mercado determinamos nuestra población y muestra. Entonces, si yo puse que van a ser personas mayores de edad los que me van a responder mi encuesta, que efectivamente sean mayores de edad las que me hayan respondido. Estar totalmente seguros entonces de que fueron esas personas las que respondieron. Aquí tenemos entonces ya el resultado actual de este cuestionario. Ya vamos teniendo por pregunta. Esto mismo se va a ir pasando en el archivo en Word que están teniendo. En la presentación de tabulación de resultados o presentación de procesamiento de datos. Ahí vamos a ir mostrando cuáles son los resultados de esta encuesta. Se pone como título, se agrega la tabla, hay que tener muy en cuenta esa parte también de agregar la denominación de la pregunta, después ir numerando correctamente, utilizar la numeración automática de Word e ir cargando entonces el número de la tabla. En la tabla va la cantidad de personas que responden a la pregunta, las opciones que tenemos, que son estas. En esta primera opción, entonces, esto va como tabla y este círculo va como gráfico. Se puede copiar directamente aquí. Vamos a ver, le doy la opción de copiar y puedo pasar en mi Word. Vamos a suponer que este ya sea mi trabajo. Y aquí tengo la opción entonces para copiar directamente. Ya nos facilita también esa parte, la digitalización de cuestionarios. Entonces, por eso es muy importante. Acá tenemos de otra forma, porque es una frecuencia, también varía un poco los que son de opciones múltiples. Por acá tenemos este, por ejemplo, ¿qué aspecto tiene en cuenta? Se puede escoger varias opciones, cada encuestado puede escoger varias opciones. Y con esto vamos a ir teniendo los resultados de nuestra encuesta. Vamos a ver realmente qué tan qué tan conformes están los encuestados con las opciones actuales del rubro que estamos trabajando. Bueno, y hasta ahí después seguiremos con otro material sobre nuestro trabajo de culminación de carrera. Espero les sea útil también esto a modo de ir avanzando con nuestro trabajo. Muchas gracias.